lumbares y un poquito de artritis. Bueno, primero que nada, acuérdense siempre que cuando hablamos de radiografía, que es un método que se utiliza mucho para lo que es osteoarticular como primera línea, no solamente en columnas, sino en pequeñas en manos, en pequeñas articulaciones, codos, se utiliza mucho, ya que da mucha información no solamente para el traumatólogo, sino para el reumatólogo. Recuerden que las radiografías tienen que tener un par radiológico para poder ver bien, sobre todo cuando hablamos de articulaciones. Por eso se dice que siempre tiene que haber por lo menos dos proyecciones, que es el frente y el perfil, para poder valorar las articulaciones. Sobre todo cuando hay desplazamientos. Ustedes saben que como vemos en 2 dimensiones, si hacemos un frente, vamos a ver en este caso que está desplazado hacia afuera, pero no vamos a ver si está desplazado hacia atrás o hacia adelante. Por eso es importante el perfil para ver hacia dónde está desplazado también, si es hacia atrás o hacia adelante, que se ve en un perfil. Y también otro, que muchas fracturas muchas veces pasan desapercibidas en una sola proyección, por lo cual en otra proyección a veces se pueden ver bien, que puede ser desde el perfil hasta las oblicuas. Los principios que tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar una radiografía de cualquier articulación, es que tenga buena calidad, que la posición sea adecuada a la que ustedes querían ver, que estén adecuadamente alineados, no se puede sacar la placa como se apoya el paciente, hay que acomodarlo bien para sacar la placa bien, ya sea tanto de perfil como frente, valorar todas las cortezas, que se pueda ver bien y que sean regulares, y no se olviden de las partes blandas, porque si bien uno pide una radiografía para ver hueso, no quiere decir que no se puedan ver algunas partes blandas, sobre todo si puede haber algunas calcificaciones en partes blandas o hasta el mismo líquido en las articulaciones se pueden llegar a ver con una radiografía de hueso. Así que no dejen de valorar las partes blandas, que dan mucha información. Y recuerden que muchas veces pasa que no vemos nada en la radiografía y hay que recordar que desde el punto de vista de las fracturas, existen lo que se llaman fracturas ocultas, que muchas veces no lo vemos en la radiografía, pero el paciente se manifiesta dolor focalizado justamente en algún hueso, y en esos casos tiene que sospechar que la clínica manda y hay que estudiarlo con otros métodos para valorar esa fractura oculta, que puede ser de una tomografía, una resonancia o una medicina nuclear. En este caso, como siempre, uno cuando mira retrospectivo ve cosas que no vio antes, pero bueno, acá tenemos una radiografía de tobillo-frente, en el cual estamos viendo que la línea articular está muy bien, el maléolo interno está muy bien, el maléolo externo también está bien, y como estaba con mucho dolor y tumefacción, le hacen una tomografía y en la tomografía se ve muy bien cómo tenemos una fractura con avulsión a nivel del maléolo interno de la tibia. Si ustedes miran retrospectivamente en la radiografía se ve una imagen radiolúcida que está acá, pero muchas veces por una cuestión de rapidez o por no ver bien la placa, muchas veces no lo vemos, sobre todo porque está superpuesta con el peroné. Y acá con la tomografía se ve muy bien cómo está no solamente la fractura, sino cómo está separada las corticales, y me está hablando que es una fractura por avulsión. Lo que más quiero que sepan, piensen con esto, que no porque no lo vean con una radiografía no quiere decir que no tenga una fractura, muchas veces hay que pasar a otros métodos para valorar adecuadamente estas lesiones. Acá tenemos otro ejemplo, donde el paciente presentaba dolor de rodilla, después de una caída, le hacen una radiografía, en la radiografía no le vemos nada, tenemos los platillos tibiales normal, con la cresta anterior y posterior normal, los cóndilos femorales también normal. Y bueno, el paciente como manifestaba mucho dolor, ustedes saben que para rodilla es muy bueno lo que es la resonancia, se hizo una resonancia, y en la resonancia lo que se ve es, como están viendo ahí, en el platillo tibial externo, hay una fractura por aplastamiento, por la misma caída, pegó el cóndilo contra el platillo tibial, y hace esta fractura justo en el lado articular, por debajo del menisco, que produce mucho dolor, y que en una radiografía no lo podemos ver. Entonces muchas veces, como decía antes, hay que pasar a otros métodos para ver fracturas ocultas. Después tienen que acordarse que muchas veces las radiografías son difíciles de valorar en forma individual y hay que hacer comparativas, sobre todo en pacientes pediátricos que tienen esos núcleos de osificaciones, y a veces cuesta valorar si ese núcleo de osificación está normal, está diastasado o tiene una fractura por avulsión. Entonces muchas veces en esos casos se recomienda hacer radiografías comparativas para comparar un lado con el otro.
Y como le dije antes, a la hora de valorar una radiografía, hagan una interpretación sistemática muy parecida a lo que vemos en tórax, valoren partes blandas, el tejido subcutáneo, el músculo, el hueso, la densidad que tiene el hueso, la cavidad medular, el periósteo y si están adecuadamente alineados. Si bien la densidad ósea, uno no puede decir que tiene osteopenia ni osteoporosis, uno puede decir que está disminuida la densidad ósea y es una indicación para que el clínico o el traumatólogo valore la osteoporosis y la osteopenia de este paciente. Entonces es importante valorar cómo está esa densidad del hueso. Acá, por ejemplo, habían hecho una radiografía de pierna, que si bien no tiene nada en los huesos, se logra ver en partes blandas calcificaciones a nivel de partes blandas, que pueden ser miositis calcificante o granulomas calcificados, depende de la clínica del paciente. Debido a esta lesión que hay en la radiografía, le hacen la ecografía y se ve que la lesión está dentro del músculo, para que se den una idea, de acá para arriba es piel, de acá todo esto es músculo, con las fibras musculares, y está dentro del músculo una lesión con densidad cálcico, que es una miositis calcificante. Lo otro que muchas veces pueden valorar ustedes en radiografías desde el punto de vista clínico o los traumatólogos son lo que son las osteomielitis. La osteomielitis, acuérdense que es la inflamación del hueso o la infección del hueso que va a producir, sobre todo en chicos, que afecte de la metáfisis se vaya a la epífisis porque todavía tenemos vascularización a través de la fisis entre lo que es la epífisis y la metáfisis. Hay estructuras vasculares que atraviesan la fisis, entonces una infección a nivel de la metáfisis puede propagarse a la epífisis. En adultos, una vez que se cerró la fisis, generalmente se focalizan, ya sea en metáfisis, en epífisis, pero no se puede, por continuidad no puede crecer por continuidad. Y lo que tenemos que buscar en una radiografía, justamente como la osteomielitis es un proceso inflamatorio con producción de edema y destrucción de hueso, lo que van a ver es una imagen radiolúcida, como están viendo acá, una imagen radiolúcida, que a veces los bordes son medio difusos, y cuando está cerca de la cortical, ahí tenemos también una imagen osteolítica, y cuando está cerca de la cortical, produce lo que se llama elevación del periósteo, o levantamiento del periósteo, que como están viendo acá en la imagen, el absceso o la colección intraósea empieza a despegar lo que es el periósteo, y cuando despega el periósteo, lo van a ver de esta forma en una radiografía, como el periósteo está separándose de lo que es la medular. También se puede ver con ecografía, no es malo a veces pedir una ecografía cuando sospechan una colección o algo intraósea, lo van a ver en ecografía cómo se levanta el periósteo y se ve la colección por debajo del periósteo en ecografía. Acá tiene lo mismo, fíjense que tiene como una cortical y abajo otra cortical, eso porque la cortical está levantada, son signos de osteomielitis. Y esto es lo que decía en pediatría, muchas osteomielitis de la metáfisis pueden propagar a través de la fisis a la epífisis, hasta también puede propagarse a la articulación y producir una osteoartritis. Bien. Entrando un poco a columna, que es un poco más lo que toman a veces ustedes en clínica, entrando a columna es importante valorar la anatomía de la columna. Sepan que tenemos dos estructuras importantes dentro de lo que es la estructura ósea de la columna, una la anterior, que son los cuerpos vertebrales, y otra la posterior, que son la apófisis espinosas y la apófisis transversa, que se articulan entre sí. Entre medio tenemos lo que es el canal óseo, y entre cuerpo y cuerpo tienen el disco, que el disco está formado por un núcleo pulposo central, que es el que más amortigua la vértebra con otra vértebra, y el anillo fibroso, que es el que contiene ese núcleo pulposo para que no se salga y se mantenga en su lugar. Siempre que tengan un paciente con dolor lumbar, es importante valorar si se irradia o no se irradia ese dolor. No se olviden que los dolores lumbares que no se irradian generalmente son por problemas focales de la columna, puede ser problemas óseos o musculares, y cuando son esos dolores se irradia hacia la extremidad inferior o hacia la parte de tórax, depende del problema, generalmente son por un problema en las raíces nerviosas, que puede ser propio de un problema óseo o propio de un anillo del disco o propio del mismo nervio que esté inflamado por alguna razón. Entonces siempre es importante valorar si se irradia o no se irradia el dolor. Fíjense que las primeras lumbares se irradia hacia la parte de adentro, L4 va hacia rodilla, L5 va hacia el costado lateral de la pierna, y ya S1 y S2 la parte de atrás de todo lo que es muslo y pierna. Bien.
Acá tienen para que vean que lo que se llama el disco, que tenemos un núcleo pulposo y un núcleo fibroso, está contenido a su vez por los ligamentos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, que lo contiene para que no se vaya para atrás y hacia adelante. Y después tenemos, para que vean una imagen, lo que es el cuerpo, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, que articula con la otra apófisis transversa de la otra vértebra. Y acá tenemos también lo mismo, el pedículo con la apófisis espinosa, la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Después le voy a mostrar una para que vean bien cómo se ven las apófisis articulares. Bueno, ¿cómo tiene que estudiar un paciente con dolor lumbar? Siempre lo primero que se tiene que preguntar cuando alguien le dice, tengo un paciente con dolor lumbar, lo primero que tiene que preguntar es qué edad tiene el paciente. Eso es una de las preguntas básicas que tienen que hacer, porque no es lo mismo un paciente joven que un paciente anciano. Generalmente los pacientes jóvenes, la causa del dolor lumbar pueden ser más de tipo traumático, que puede ser desde una fractura, un desgarro, hasta una misma hernia lumbar, una misma hernia discal por un esfuerzo que hizo por alguna pesa o algo que levantó. En cambio, en las personas grandes, lo más común es que uno sospeche esas patologías degenerativas como son las artrosis. Pero siempre es importante valorar qué edad tiene para ver qué es lo que estamos buscando. Como dije antes, la radiografía simple sigue siendo un método que se utiliza para lo que es óseo, sobre todo en los lugares que no tenemos tomografía ni resonancia, como primer nivel. Podemos empezar por una radiografía para ver cómo se está viendo la columna. La ecografía se deja más para lo que es partes blandas, el paciente que le duele focal, le duele una zona del lumbar, pero focal, entonces sospechamos que puede ser algo muscular, ahí se puede valorar con ecografía. La tomografía se va a mover para valorar todo lo que es estructura ósea, mejor que la radiografía. La resonancia no solamente sirve para estructura ósea, sino para lo que es la columna, la columna medular. Y la cámara gamma, sobre todo para ver signos de metástasis o alguna patología que no encontremos en los otros métodos. Bien, empezando de lo básico que es la radiografía simple, como dije antes, generalmente se piden dos proyecciones de base. Lo más común es el frente y perfil. Hay veces que los reumatólogos o los traumatólogos piden dinámica. Dinámica significa que no solamente saca frente y perfil neutro, sino que también se saca en perfil en flexión, o sea, se agachar el paciente, saca una radiografía, y en extensión. Eso para valorar si hay áreas de estructuras óseas que impiden la movilidad, que limitan la movilidad, y entonces se adhieren entre sí, como es la caña de bambú, entonces de esa forma no se va a poder mover el paciente. Y las oblicuas son muy importantes en dos lugares de la columna. Uno son la cervical y otras son las lumbares. ¿Por qué? Porque nos dan información que no nos vemos en el frente de perfil, que sobre todo son los agujeros de conjunción y lo que se llama perrito de la Chapelle, que se va a mover para que sirva bien. Entonces, cuando tenemos una radiografía simple, como toda radiografía, tenemos que valorar bien si está bien alineada, si tiene buena altura tanto los cuerpos como el canal. En el caso que pidan dinámica, si tiene buena movilidad, tanto en la flexión como en la extensión. Cómo está la densidad de esos huesos, que acá habla de mineralización, pero no nos metamos en lo que es mineralización, sino en lo que es densidad. Si hay cambios degenerativos, sobre todo en pacientes ancianos. Si hay alteraciones morfológicas, puede haber alteraciones morfológicas en un adolescente, por ejemplo, o adulto joven, que puede llevar a que el paciente tenga una escoliosis por un problema morfológico de la vértebra. Y no dejen, como siempre, no dejen de ver las partes blandas, ya que pueden ver alguna alteración en partes blandas. Acá tenemos una radiografía de columna lumbar, de perfil y de frente. Vamos a empezar con el frente. Si bien tiene una leve escoliosis dectroconvexa, fíjense que está un poco oblicuado, habría que ver si está bien posicionado el paciente, porque parece como que está mal posicionado el paciente. Y lo que tiene que valorar en la frente es el borde lateral derecho y el borde lateral izquierdo, que no sea ningún escalón, ninguna simetría, nada de eso. Valoren las alturas de los cuerpos vertebrales, la apófisis espinosa, que van a ver eso que está en el centro normal, la apófisis transversa, de un lado y del otro. Acuérdense que esta es la primera dorsal, porque tiene, la última dorsal, porque tiene la flotante, así que tienen 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lumbares normales. Y cuando van al perfil, parecido al frente, valoren el borde anterior de los cuerpos vertebrales y el borde posterior. Esto sirve para ver que no haya ningún escalón. Si hay un escalón es porque hay una espondilolistesis.
Entonces siempre valoren que está alineado y no hay ningún escalón. Valoren los discos, que tenga buena altura, los discos. Fíjense las puntas, generalmente los cuerpos, que ahora se producen los osteofitos, que le dicen pico del oro, pero no, científicamente son osteofitos. Valoren el canal, acuérdense que viene la pared anterior del canal, que está dado por los cuerpos, y la pared posterior, que está dada por la parte anterior de la apófisis espinosa, que se vea normal. Entonces, si ven todo eso y no hay ninguna alteración, bueno, y el paciente tiene dolor, en este caso podrían hacer un oblicuo para evaluar si no tiene una fractura, o una tomografía en el caso que haya sido por traumatismo. Acá tiene más focalizado para que vean los agujeros de conjunción, que están formados por la parte interarticular, la apófisis articular inferior de esta vértebra, la apófisis articular superior de esta vértebra, el cuerpo, la parte inferior del cuerpo de esta vértebra y la parte superior del cuerpo de esta vértebra junto con el disco. Todo eso forma el agujero por donde salen los nervios. Y acá está lo que le decía del perrito de Chapelle, que se pide en posición oblicua. Cuando hablamos de oblicua, se hace oblicua derecha y oblicua izquierda, porque tenemos que ver los dos lados. Y lo que vemos es un perrito que se llama perrito de la Chapelle. Usando un poco la imaginación, van a ver como que tuviera una forma de perro, que yo le voy a mostrar a ustedes para que se vean, porque si no a veces van a decir que estoy medio loco. Pero bueno, acá están viendo, esta es la oreja, está para arriba la oreja del perro. Acá vengo para acá, este es el hocico del perro, el cuello, la patita delantera, la patita trasera y la cola. La cola puede ser para arriba o para atrás, depende de lo que quieran ver. Y el cuerpo de nuevo. Cada parte del cuerpo del perro es algo anatómico, ¿no? La oreja superior que están viendo acá es la apófisis articular superior de esta vértebra, ¿no? Lo que sería el hocico que están viendo acá es la apófisis transversa, de este lado sería la vértebra. El ojito del perro, que es el número 3, es el pedículo. El cuello es la pars interarticular. La pars interarticular es la parte ósea que une la que une la apófisis articular superior con la apófisis articular inferior, en una parte ósea que se llama pars interarticular. Esto es la apófisis articular inferior, también de esta vértebra. Esto también es parte de la apófisis articular inferior de esta vértebra. Y la cola es la apófisis transversa que está de este lado hacia atrás. Si saben la anatomía de lo que le dije recién, mejor. Pero yo lo que más quiero que se acuerden de todo esto, que el perro de Chapelle, cuando lo ven, todos los perritos que están acá, todos los perros, que acá está cortado pero son todos varios perros que van a ver porque son todos los oblicuos de todas las vértebras. Lo más importante de esto es que tiene que tener el cuello del perro, no tiene que haber ninguna fractura. Entonces, ¿cómo la ven a la fractura? Una imagen radiolúcida que va a cruzar si hubiera una fractura. Si usted ve una imagen radiolúcida que cruza a nivel del cuello, es porque tiene una fractura de la pars interarticular que no se ve muchas veces en el frente y el perfil, que sería una espondilolisis, en este caso, ¿no? Una fractura de la pars interarticular. Y lo ven solamente en la oblicua, por eso en los lugares que no tengan tomografía, les recomiendo paciente con traumatismo del lumbar, pídanle frente, perfil y oblicua para descartar fractura a nivel de la pars interarticular. Acá tenemos lo mismo, vista del perfil de otro lado, o sea, el perro también para el otro lado, porque la oblicua para el otro lado, oblicua izquierda sería acá. Tenemos la oreja de nuevo, que es la apófisis articular superior, el pedículo, el ojo, la apófisis transversa, la pars interarticular, que es el cuello, la apófisis articular inferior también de esta vértebra. Lo más importante es la parte anterior del perro. Entonces siempre busquen el cuello que no tenga ninguna línea, el cuello que no tenga ninguna línea, el cuello que no tenga ninguna línea y el cuello que no tenga ninguna línea. Bien. Acá está ampliado para que vean bien, lo mismo. El perrito, tal cual le vamos a repasar entonces. La oreja, la apófisis articular superior, el ojito, el pedículo. Ahí tenemos el cuerpo, la vértebra esta que estamos hablando, ¿no? Profe, perdón que le interrumpa. Hay Sí. gente que está en sala de espera para entrar. Pero a lo que la pasa es que reunión. son las 1:30. Yo hasta ahora ya no puedo dejar entrar. Ya pasó media hora. Ya pasó media hora, las 5 era. Lo que pasa es que no nos avisaron que teníamos esta clase, la verdad. Bueno. No nos mandaron el mail con el link, nada.
Claro, todos entramos tarde porque a las 5:05 nos enteramos que Chicos, estaban yo los la clase anterior, el martes pasado, no, el otro, les dije, la última clase la vamos a dar. Que yo les dije, esta semana vamos a tener la última clase con ustedes. La clase anterior fue, la semana pasada, no la otra. O sea, yo se los dije, ¿eh? No es que le tenía que decir a alguien. Yo les dije que el próximo jueves, no, el otro tenemos clase nuevo, que es la última clase. Claro, pero no nos pasaron el link hasta recién. O sea, nosotros teníamos el conocimiento y de la mañana preguntamos en el grupo que tenemos, Sí. preguntamos si alguien sabía si la clase se hacía y nadie nos pasó el link hasta las 5. Bueno, Disculpas por la tardanza, pero no sabemos qué pasó. bueno. Bueno, seguimos. Bueno, la patita delantera, la apoyo articular inferior y la parte del hocico, la apoyo transversa. Entonces siempre recuerden que del perrito de Chapelle, que son las oblicuas de la columna, lo que tienen que valorar siempre, sobre todo en la parte interarticular, que es el cuello, que no tenga ningún collar, o sea, ninguna imagen radiolúcida. Acá tienen radiografía de columna en posición neutra, en flexión y en extensión, para ver si no hay desplazamiento y si se puede mover adecuadamente la columna. Y esto es una proyección de frente donde se ve una escoliosis. Cuando hablamos de escoliosis tienen que mirar dos cosas: para qué lado tiene la convexidad o la concavidad, depende de lo que quiera decir, pero siempre aclaren. En este caso, por ejemplo, yo diría que tiene una dextroconvexa, o sea, la escoliosis es dextroconvexa, la convexidad es hacia la derecha. Y lo otro que tienen que mirar siempre en la escoliosis es cómo están lo que sería el agujero de conjunción, que estén simétricos. Fíjense que en este está más separado del borde y en este está más pegado al borde. Cuando está más separado del borde, uno dice que esta vértebra, por ejemplo, está rotada. Cuando están simétricas, las vértebras se mantienen en su lugar, pero cuando está separado, porque la vértebra no solamente tiene escoliosis, sino que está rotada sobre su lugar. Y en cuanto a la tomografía, lo que tienen que valorar es no solamente la cortical y la estructura de los huesos, sino cómo están las articulaciones y las partes blandas. Sobre todo sirve la tomografía para lesiones traumáticas, neoplasia, porque permite ver invasión y ver metástasis, alteraciones morfológicas vertebrales, como son la escoliosis. Recuerden que la tomografía permite hacer reconstrucciones multiplanares y reconstrucción 3D. En el caso que uno sospeche infección o tumor, se recomienda hacer con contraste para valorar cómo está el proceso inflamatorio. Y lo otro que podemos valorar también es con un procedimiento con intervencionismo, podemos hacer guiado por tomografía una punción y valorar el tumor que puede tener o la lesión que puede tener este paciente. Bien. Acá estamos viendo una tomografía, donde estamos viendo el cuerpo de la vértebra y la apófisis transversa. Acá vamos bajando y ya vemos el cuerpo de la vértebra con la apófisis articular inferior de esta vértebra, de la que está arriba, que está articulando con la apófisis articular superior de la vértebra que está abajo. Y en esto estamos viendo lo que es el disco. Fíjense que no tiene la cortical como estamos viendo acá, no tiene la cortical, y estamos viendo cómo el disco está casi tocando la pared posterior, está haciendo una hernia a nivel del agujero de conjunción. Esto es lo que decía, que lo que permite la tomografía, con una aguja guiada por tomografía podemos llegar al sitio donde está la lesión y punzar y ver si esto es una neoplasia o un proceso infeccioso o qué tipo de neoplasia es la que estamos teniendo, ¿no? Bien. En cuanto a la resonancia, nos permite valorar no solamente lo que es hueso, sino todo lo que es dentro del canal, como es la médula, el espacio subaracnoideo, todo dentro del canal, y también nos permite ver todo lo que es estructuras óseas. Se pide, hoy en día la resonancia es mucho mejor que la tomografía para ver sobre todo lo que es la columna, lo que es la médula y lo que es el disco. Es mucho mejor para valorar hernia de disco y irradia mucho menos, no irradia, o sea, la tomografía muchas veces para hacer hernia de disco hay que hacer cortes muy finos a nivel del disco y de esa forma podemos ver una hernia de disco. Y estamos irradiando un montón al paciente con algo que lo podemos ver muy fácil por resonancia. Entonces las indicaciones de resonancia son patologías discales, infecciones, neoplasias, lesiones óseas, ya sean traumáticas o infecciones o monoplásicas, y para valorar la médula. Lo que pasa es que, como siempre digo, la resonancia sí es lo mejor, pero muchas veces no la autorizan si no tiene tomografía, ¿no? Bien. Para repasar
Esto es una resonancia de columna cervical, donde estamos viendo el líquido negro T1, el líquido blanco T2. Es mucho más fácil de ver la hernia de disco con el T2, ya que el líquido es blanco, entonces cualquier imagen que se proyecta sobre el líquido lo vamos a ver como un efecto de relleno, una falta de relleno, que se ve muy bien con el T2, que con el T1 a veces pasa desapercibido. Entonces siempre busquen la hernia con el T2 y van a ver como acá en la altura del disco tenemos esta hernia que si bien está protrusiendo sobre el canal, habría que ver si está sobre el agujero de conjunción para ver si produce radiculopatía, ¿no? Acá por lo menos está proyectándose sobre el canal y está disminuyendo parte de la pared anterior del canal. Profe, pero ahí si no comprime la médula no daría sintomatología, excepto que esté comprimiendo el conjunción. Por eso, claro, por eso siempre tenés que mirar cómo están los conductos. Acá tenés una foto sola, bien sagital. Entonces acá tenés que ir para los costados y los cortes axiales para ver cómo están los agujeros de conjunción. Ya vas a ver que la mayoría de las hernias de disco terminan proyectándose hacia otros costados a veces, ¿viste? Porque tiene una proyección hacia los costados. Puede haber que proyecta en línea media y no da síntomas. Mientras que no produzca contacto con la médula ni produzca contacto con los nervios, puede ser asintomática. En este caso, en el caso que las han pedido, lo más que seguro que en los cortes sagitales o posteriores debe tener o axiales debe tener un tocamiento de los nervios. Pero mientras que no toquen nervios ni médula, no va a dar síntomas, va a ser asintomática. Eso es así. La ecografía sirve muy bien para estudiar partes blandas, como dije antes, sobre todo en pacientes jóvenes que se golpean, para ver si no tiene un hematoma, un desgarro o un absceso en el caso de que sea una colección, pero sobre todo en partes blandas paravertebrales. Y la cámara gamma es muy sensible para captar procesos infecciosos tumorales, pero poco específico. Vamos a ver que hay una captación, pero muchas veces no vamos a ver qué tipo de neoplasia es o qué proceso infeccioso es. Pero nos sirve para ver que hay un foco positivo en tal vértebra o en tal hueso y podemos hacer cortes finos, ya sea de tomografía o resonancia, para valorar cómo se ve por esos métodos. Bueno, en este caso, un centellograma óseo, donde estamos viendo metástasis por todos lados, ¿no? Un paciente que tiene un tumor terminal y tenemos metástasis a nivel de las costillas, a nivel de toda la columna, a nivel de las crestas ilíacas, a nivel de la macizo facial. Tienen metástasis por todos lados este paciente y bueno, en este caso es hacer irresecable. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de patologías. Dentro de columna, las patologías que son, sobre todo, que son congénitas o de nacimiento, son las que producen alteración en la morfología de las vértebras, que vamos a ver algunas. Después tenemos otras que son por alteración de la posición de alguna de las vértebras. Proceso degenerativo, como dijimos, se da más en personas más grandes. Proceso traumático, más en personas jóvenes. La neoplasia se puede dar en cualquier edad. Y proceso infeccioso también en cualquier edad. Dentro de las malformaciones congénitas tenemos hemivértebras, vértebras de mariposa, disrafismos. Para los que no conocen el disrafismo es cuando hay una falta de fusión de lo que sea el arco posterior o el arco anterior de la vértebra que hacen que el canal medular no esté cerrado como tiene que estar cerrado rodeado de hueso. Entonces se llama disrafismo. Eso puede estar junto a un mielomeningocele o junto a un meningocele o sin nada, solamente el disrafismo con alteración de la pared del hueso. Después tenemos fusiones vertebrales, malformaciones de la apófisis transversa o vértebras transicionales. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Acá tenemos lo que se llama disrafismo. Acá estamos a nivel sacra ya, los alerones sacros, y estamos viendo cómo el arco posterior no está cerrado, que tiene una falta de fusión a nivel posterior, que es un disrafismo posterior. Puede tener un mielomeningocele o no, en este caso no lo tiene, pero bueno, es un disrafismo posterior. Es una falta de fusión de los arcos posteriores de la primera sacra. Esto es una hemilumbarización. Si ustedes miran con cuidado, esta es la sacra, la primera sacra, con los alerones sacros, y de este lado, en vez de tener el alerón sacro, tiene una forma de apófisis transversa, muy parecida a lo que son las lumbares. Entonces por eso se llama hemilumbarización, es decir, la primera sacra tiene una forma de lumbar cuando tendría que tener una forma sacra. Puede pasar eso, puede pasar al revés, que la última lumbar tiene una forma sacra y sería una hemisacralización lumbar. Son hallazgos que muchas veces el paciente a la larga puede tener molestia por proceso degenerativo en esta zona, por no tener una articulación bien, y muchas veces en las carpetas médicas se describen porque son causas de que el día de mañana pueden tener proceso degenerativo. Acá está la hemisacralización que yo le decía hoy como pero al revés. La última lumbar
está sacralizada, tiene un alerón. En vez de tener la apófisis transversa, como ven acá, tiene un alerón que es una hemisacralización. Acá tenemos hemivértebras, una hemivértebra, acá tenemos otra hemivértebra. Esto es una radiografía, esto es una tomografía con reconstrucción 3D. Una hemivértebra. ¿Qué es lo que pasa a esta hemivértebra? Es como que metes una piedra dentro del espacio interarticular y entonces no va a dejar crecer, va a empezar a crecer curva. Va a ser como una especie de anclaje para que la columna se empiece a encurvar. Entonces, siempre que haya una escoliosis, hay que ver si la causa de la escoliosis es morfológica o solamente constitucional, ¿no? Acá tiene una fusión de las vértebras. Acá la están viendo perfecta, la fusión vertebral, una con la otra. Una escoliosis terrible. Siempre que sean escoliosis graves, lo que hacen pedir sobre todo la resonancia y la tomografía para ver si no hay alteraciones morfológicas y para ver cómo está la columna. Porque esta columna puede tener una médula anclada, es decir, que el cono medular esté descendido y adherido, y cuando los traumatólogos lo enderezan, traccionan la médula y pueden descender el bulbo. Entonces siempre tienen que mirar cómo está la médula para cuando el traumatólogo lo va a enderezar, que no tenga una médula anclada. Sobre todo para eso se pide la resonancia y la tomografía. Y para ver cómo está en la parte morfológica, ¿no? Bien, dentro de la escoliosis, que es una de las causas más frecuentes que van a ver ustedes en la adolescencia, el 70-80% son idiopáticas. Las causas que no son idiopáticas pueden ser por alteraciones congénitas de la vértebra, como vimos recién, enfermedades neuromusculares, procesos traumáticos, irritativos o neuronales. Y siempre recordar que las no estructurales, o sea, cuando una escoliosis es no estructural, uno lo agacha, la hace agachar con la maniobra de bending, y lo que hace es que la columna se endereza. Se corrige con el método de bending, que se dice que son escoliosis no estructurales. En cambio, cuando se persiste o aumenta, porque a veces se hace mayor joroba y levanta el omóplato, es porque son por alteraciones estructurales. Ahí estamos viendo de nuevo, acuérdense cómo se escribía. En este caso, una escoliosis lumbar dextroconvexa hacia la derecha de la convexidad, con rotación de las vértebras. Fíjense dónde está el agujero de conjunción acá, y no lo estoy viendo. Fíjense que parece como una oblicua, quedó como el perrito de Chapelle. Está tan rotadas las vértebras que quedaron como oblicuas. Es un frente y quedó oblicuada las vértebras porque están totalmente rotadas. Acá lo mismo, una escoliosis pero levoconvexa, es decir, hacia la izquierda, y también tienen rotación de las vértebras. El agujero de conjunción está más separado de este lado que de este, con rotación vertebral. Y esto es lo que yo les decía, que tienen que siempre mirar la alineación de los cuerpos vertebrales. Si ustedes miran acá, el borde anterior está adecuadamente alineado, y el borde posterior, cuando miran para acá, mira, choca contra el sacro, hace el escalón y acá viene. Esto no tiene que pasar. Esta línea tiene que chocar acá. La última lumbar está desplazada, o sea, mejor dicho, el sacro está desplazado hacia atrás, tiene una retrolistesis del sacro sobre la quinta lumbar. Eso es un desplazamiento que tienen que valorar siempre los bordes, tanto anterior como posterior de los cuerpos vertebrales. Bien, vamos a ver un poquito de procesos degenerativos. Los procesos degenerativos que pueden encontrar en la columna pueden encontrar no solamente en el disco, sino en las apófisis articulares, que dijimos, apófisis tubular superior con inferior, y siempre vamos a encontrar signos de artrosis que pueden llegar o no a disminuir el canal lumbar, estrechar lo que es la columna, el canal lumbar, sobre todo cuando afecta a la región lumbar, que es lo primero que tienen que ver cuando ven procesos degenerativos. Bien, esto sirve tanto para la parte clínica como la parte de reumatología. Todo proceso degenerativo, es decir, todo proceso que sospecha en artrosis, tiene que tener tres cosas que no pueden faltar: estrechamiento, osteofito y esclerosis. Son las tres cosas que uno tiene que ver cuando ve un proceso de artrosis. Acá, en el caso de la columna, se agregan algunas cositas. Si afecta la artrosis, la zona de los cuerpos vertebrales, vamos a tener una deshidratación del disco y un abombamiento del disco. Que justamente la causa de la artrosis va a ser esa. Va a ser que el disco no va a tener la función que tiene que hacer, entonces los cuerpos vertebrales pegan entre sí y empiezan a tener signos de artrosis. Entonces lo que van a ver, la causa de su artrosis va a ser esa, la deshidratación y el abombamiento del disco. Y a eso se le agrega el estrechez, la disminución de la luz entre el cuerpo y cuerpo. Van a ver osteofitos a nivel de los cuerpos vertebrales.
van a ver signo del vacío discal, que es cuando ven dentro del espacio discal burbujitas aéreas, y van a ver esclerosis, que van a ver como que fuera más radio opaco la zona de los cuerpos donde están en contacto con el disco. Bien. Esto que le estoy marcando acá es un corte tomográfico a nivel del cuerpo vertebral. Pero estamos justo bajando en el medio donde estaría el disco. Lo que le está mostrando acá es, eso que están viendo rojito, es cómo sería el diámetro del cuerpo, que fue bajando, o sea, quedó en el medio, bajó, vio el diámetro del cuerpo, bajó, llegó al disco y lo está marcando para que ustedes vean cómo sería el diámetro normal del cuerpo, de arriba o de abajo, el que tenga más cerca. Y si ustedes miran, esto que se ve con densidad de parte blanda está superando totalmente el tamaño del cuerpo. Al estar superando el tamaño del cuerpo, quiere decir que el disco salió del tamaño que tiene que tener, del espacio que tiene que tener el cuerpo. Eso se llama abombamiento del disco. Yo siempre les digo que para diferenciar un abombamiento de un disco de una hernia discal, es como que ustedes agarren un alfajor de dulce de leche, no le saquen la envoltura, lo aplastan y el dulce de leche va a tender a salir, pero va a estar contenido todavía dentro de su envoltura, va a estar contenido, pero va a salir hacia todos lados. En cambio, la hernia de disco es cuando ustedes abren el alfajor de un solo lado, apretan y el dulce de leche tiende a salir por ese lado. Entonces, la diferencia entre abombamiento y hernia discal es que el abombamiento generalmente abarca más del 50% de los cuerpos vertebrales. Fíjense, separan el cuerpo en 4 cuadrantes y siempre vas a tener un abombamiento, va a ocupar más del 50% del cuerpo vertebral. Es decir, con que abarque 3 cuadraditos ya se dice que es abombamiento. En cambio... Profe, además las estructuras fibrosas están conservadas, ¿no? O sea, los ligamentos anterior y posterior están conservados en este. ¿Cómo? El ligamento anterior y posterior están conservados en este. El ligamento anterior y posterior están conservados en las dos. Claro. En los Claro, dos están sí, conservados, porque a no ser que tenga un traumatismo y se rompa el ligamento, pero el ligamento lo tenés conservado en las dos, o sea, no te va a servir para diferenciarlo. Claro, El ligamento, en ese caso lo va a tener conservado en las dos, y no te cambia. Lo único que tenés a veces en la ¿cómo se llama? En el caso de artrosis, a veces el ligamento puede estar calcificado, ¿viste? Se puede calcificar, pero si no está calcificado no lo va a notar la diferencia. Lo más notorio es eso, justamente el término que lo dice abombamiento, que se abomba todo el disco para todos lados. Generalmente más del 50%, y fíjense que acá está produciendo radiculopatía de los dos agujeros de los lados, o sea que se va a tener síntomas en las dos piernas, porque está creciendo hacia los dos agujeros de conjunción. Acá, si viene un abombamiento, va a producir síntomas de un solo lado, pero fíjense que abarca un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes. Afecta más de 2 cuadrantes, o sea, más del 50% abombamiento. Esta es una reconstrucción sagital de tomografía, donde están viendo el abombamiento. Fíjense que tienen el disco acá atrás y el disco acá adelante. A su vez tienen el signo del vacío discal, que es esta burbujita aérea que está acá adentro. Esto es el signo del vacío discal. Y los osteofitos, eso es los osteofitos. Fíjense cómo está creciendo el hueso ahí en la punta antero-superior del cuerpo, está creciendo, se llama osteofito. Cabral Nicolás. ¿Sí? Nicolás, de estos 3 pacientes que tenés acá, ¿cuál es el más joven y cuál es el más veterano? 1, 2, 3. De izquierda a derecha, 1, 2, 3. El más joven parece ser el 1 Perfecto, muy bien. y el más veterano el 2, porque está lleno de osteofitos, por ejemplo. Bien. ¿Qué más viste aparte de osteofito? Muy bien, ¿eh? Parecía una Hacer que descalcificación, haya... ¿no? Vamos, no escuché, porque hablaban justo Como dos que horas. parece que está perdiendo la calcificación. Bien, tiene disminución de la De la densidad, con eso hablar así, radiopacidad. disminución de la densidad, o la radiopacidad en este caso. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Yo le marco, díganme qué es esto. Es la aorta calcificada. Muy bien. Todas placas de ateromas calcificadas en la aorta. Este es un paciente anciano, bastante grande.
Entonces, este es el más viejo porque tiene disminución de la densidad ósea, signos de artrosis, estos son osteofitos con disminución de la luz, calcificación de la aorta con placa de ateroma. Así que bueno, este es el más grande, el más joven, está bien, la densidad está acorde, no tiene alteraciones, fíjense lo que es una vértebra normal, no tiene osteofito, no está disminuida la densidad, no están aplanadas las vértebras, nada. Y este intermedio que se empieza a tener algo de osteofitos acá, y se empieza a tener también calcificación de la aorta. Pero este es perfecto, muy bien estudiado. Bien. Y siempre que ven osteofito, tienen que hacer un diferencial entre osteofito y sin desmofito. El osteofito justamente es el crecimiento óseo por una cuestión de contacto, se pone en contacto